Muy buenos días, sea bienvenido a Líderes de Opinión, un programa que analiza los problemas sociales llevados hasta las últimas consecuencias. Líderes de Opinión, del Grupo FM. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a su programa Líderes de Opinión. Soy su servidor Francisco Ávila Camberos, conduciendo esta mañana el programa. Y quiero decirles que nos da mucho gusto tener la oportunidad de platicar con diferentes profesionistas que en su momento hemos invitado a tocar diversos tópicos sobre situaciones, sobre problemas, sobre retos que tiene nuestra comunidad. El día de hoy tengo el gusto de contar con la presencia del licenciado Roberto López Olvera. Él es licenciado en Administración de Empresas, es psicólogo clínico, es psicólogo organizacional, consultor, capacitador y evaluador, se dedica a eso, de competencias en el ámbito empresarial y laboral. Te damos la bienvenida, Roberto. Gracias que aceptaste venir a platicar con nosotros sobre temas y conceptos que tú dominas muy bien como psicólogo. Bienvenido. Muchas gracias, ingeniero. Al contrario, agradezco a toda su audiencia y agradezco al Grupo FM, a usted, por la invitación, la cuarta invitación. Sí. Entonces, hace un año no había venido, pero ya me toca otra vez. Muchas gracias. Muchas gracias. Y te he invitado, fíjate que han venido últimamente, algunas personas también con tu profesión, psicólogos que nos han narrado algunas de sus vivencias, algunas de sus experiencias, y nos han comentado la problemática que estamos enfrentando actualmente, para la cual no tenemos muchas veces una referencia o una experiencia que nos permita decir tenemos que ir en este camino, tenemos que hacer o actuar de esta manera para tratar de componer las cosas, de revertir las tendencias negativas en que en algunos aspectos está la sociedad en general, pero también estamos desaprovechando la posibilidad o la oportunidad de aprovechar las experiencias positivas que sí las hay. Y en este caso, alguien me decía en el programa anterior, es que todos sentimos que estamos muy bien y que no necesitamos al psicólogo. Inclusive hay gente que cuando se le pregunta si acude al psicólogo, hasta se sienten ofendidos. Sí. Cuando ir a ver al psicólogo a lo mejor puede ser en el mundo moderno tan normal como ir a ver al dentista o ir a ver al ortopedista o al médico general a una revisión de rutina, tratando de detectar alguna enfermedad que pudiéramos tener para atenderla a tiempo. En este caso, creo que hemos desaprovechado la oportunidad de solicitar ayuda profesional para enfrentar los severos problemas que como sociedad estamos actualmente viviendo en México. En tu opinión, esos problemas, vamos a platicar de ellos y luego vemos qué soluciones hay, si te parece. En tu opinión, ¿cuáles son los principales problemas que enfrenta la comunidad en general? Bueno, algo que desde el año 2011 se está generando es que empezamos un periodo crítico a nivel global, no solamente en México, a nivel global. Por el aumento de población llegamos a 7,000 millones de personas en el año 2011. Del año 2011 a la fecha casi hemos aumentado 500 millones de personas en el planeta, lo cual impacta los recursos. Yo siempre le digo a las personas cuando les explico esto, imagínense que a nosotros 20, 25 personas nos metieran en una de estas tiendas de conveniencia, nos encerraran ahí y nos dijeran que con lo que hay, ahí tenemos que subsistir 6 meses. ¿Qué pasaría? Le digo, al principio no se notaría que hay una crisis, que parece que hay recursos, la gente tendría una convivencia adecuada, pero cuando empezáramos a notar que se van acabando los recursos, ¿qué sucede? Empezamos a hacer grupos, y luego ¿qué hacen esos grupos? Empiezan a atacar otros grupos, y después ¿qué va a suceder? Cuando acabemos con los otros grupos, nos vamos a voltear dentro del mismo grupo a matarnos. Si vemos la política a nivel global, las condiciones económicas a nivel global, las cuestiones sociales a nivel global, son parte de los impactos que estamos viviendo en la actualidad, porque el planeta ha llegado a un punto en que sus recursos se están empezando a limitar. Todavía no lo notamos al 100%, pero es una sensación que empieza a tener la gente, que se le dificulta más generar un proyecto de largo plazo, a diferencia de hace 20, 30 años, y el proyecto de largo plazo no se logra, lo cual, al haber generado una expectativa, frustra a la gente.
tener expectativas y no lograrlas es una de las situaciones que más frustra a las personas. Entonces, por ahí va empezando algunos de los puntos. La gente trabaja más y gana igual, la gente tiene que cuidar más situaciones en su entorno y se supone que, así se dice en el desarrollo organizacional, nosotros estamos cubiertos de esferas. El individuo tiene una esfera familiar que lo protege en caso de que él no esté fuerte en alguna situación. Esa esfera familiar está en una sociedad que lo debe de proteger. Dentro de esa sociedad hay empresas en las cuales los individuos trabajan y esas empresas también protegen a todas estas otras esferas, a la familia, al individuo, y vamos subiendo de esferas y llegamos a una esfera global que se está resquebrajando. Vemos terrorismo, vemos problemas sociales, violencia, delincuencia, diferentes tipos de problemática. Al estarse rompiendo esa gran esfera, pues tenemos que protegernos con la siguiente. Pues si vamos a Europa, ahí tienen las esferas, las sociedades, los estados de derecho, esferas fuertes. Pero venimos a México, venimos a Latinoamérica y las esferas no están tan fuertes, se están resquebrajando. Hay una esfera muy fuerte, yo creo que en comparación con países europeos, que es la familia, y la familia también está en crisis. Así es. Ahorita que narrabas esto, yo recordaba algo que me tocó vivir en una ocasión que visité Australia. Australia, poblado por personas de origen europeo, fundamentalmente, acostumbradas a la puntualidad, etcétera. Me di cuenta que había un ambiente muy relajado, casi como en México. Y se me hizo muy raro porque cuando tenía una cita con unas personas y les digo a qué horas podemos vernos, a qué horas pasan por mí, y si hubiera estado en Estados Unidos me hubieran dicho a las 11 en punto de la mañana o a las 10 en punto, ellos me decían, pues más o menos entre 11 y 12. ¿Cómo que entre 11 y 12? No lo podía yo creer. Sí. Cuando les pregunté por qué el ambiente era tan relajado, me dijeron, o me dieron la respuesta de una manera muy sencilla. Dice, somos muy pocos habitantes. Australia es un territorio enorme, tiene un enorme muy extenso territorio. Por lo tanto, la gente no vive aglomerada, no vive tensa. Ahí con esto estoy reconociendo el hecho de que cuando se vive con cierto hacinamiento, la gente se vuelve más complicada, por llamarle de alguna manera. Así es. De hecho, en la psicología, se dice la psicología positiva, Frederickson y un señor Lozada encontraron una tasa que se llama positivismo, negativismo, y otra tasa que se llama conectividad. En la medida que tengo más estrechez, más cercanía, más contacto con una persona, como cuando vivía uno con sus hermanos de niño, pues hay más posibilidad de que haya conflicto. Cuando ya hay más distancia, el conflicto es menos posible, entonces la tasa de positivismo en la relación se incrementa. Porque además se ve uno en forma tan esporádica que no hay tiempo para pelear. Exacto, los pocos momentos que se ve uno aprovecha para se tener una más. buena relación, pero cuando está uno en una relación muy estrecha, que comparte una recámara con 3 hermanos, que se comparten a veces los zapatos de fútbol, o la camiseta, o la chamarra, o el coche para ir a ver la novia, pues eso incrementa la tasa de conectividad y al mismo tiempo hace que la tasa de positivismo negativismo se invierta. Entonces somos más negativos en nuestra relación. Hace un momento comentabas que ahora la gente trabaja más y gana lo mismo. Es cierto, pero también se dan casos donde la gente trabaja más, gana más y aún así vive angustiada. ¿Por qué? Porque empieza a inventar nuevas necesidades. El que ya tenía antes un ventilador, que hace 40 o 50 años era era un lujo, pues quería clima. Y el clima lo ponía normalmente en la recámara. Pues ahora ya no solo quiere el clima en la recámara, lo quiere en la sala, lo quiere en el comedor por el confort que da. Entonces vamos subiendo a veces nuestro nivel de necesidades cuando no puede crecer ese nivel al mismo ritmo que no debe, para decirlo mejor, no debe crecer ese nivel al mismo ritmo que nuestros ingresos. Y ahí es donde alguien gana 10% más o 15% más, pero está pretendiendo gastar 30% más. Por eso muchas personas están siempre endeudadas, siempre angustiadas. Y comentábamos antes de entrar al programa que inclusive la gente muy presionada termina por enfermarse. Así es. Una de las situaciones es algo natural en el ser humano,
Se llama principio de Parkinson, lo ha estudiado la economía y la psicología, y este principio es el típico principio que dice, yo gano 5,000 pesos, pero sé que cuando gane 15,000 pesos mis problemas se acaban. Gana 15,000 pesos y sigue con los problemas. Se dice, cuando yo gane 50,000 pesos mis problemas se acaban. Y constantemente estamos generando necesidades en la medida que nosotros disponemos de recursos. Un problema es que estamos un poco ciegos hacia el entorno, no sobran los recursos ya estamos en esa posición, como cuando platiqué en la tienda de conveniencia, de que se están agrupando ciertos países, se están agrupando ciertas corporaciones y los recursos ya no están sobrando. Entonces, ¿qué está pasando? Algo que estamos viendo en muchas empresas es que los trabajadores están cayendo en un padecimiento clínico, esto no se ve organizacionalmente. Organizacionalmente le dicen burnout o desgaste laboral. Pero clínicamente, desde la psicología clínica, hay un tipo de depresión que se llama distimia. Es una depresión ligera, pero no por ser ligera no es mala. ¿Qué le va generando a la persona? Le va generando la sensación de que no está logrando cosas. Al tener más necesidades es más difícil que logre todas estas necesidades o espejismos que va poniendo en su mente. ¿Qué otra sensación va teniendo la persona aparte de no lograr? Se va despersonalizando de los demás, va perdiendo un poco la empatía, va siendo más crítico. Ve a estos muchachos hondureños pidiendo limosna y lo primero que piensan, estos vienen de Tierra Blanca, me están viendo la cara de tonto, o los ignoramos. No quiere decir darles la monedita, pero sí quiere decir hacer una pequeña reflexión y decir cómo está sufriendo esta persona. Otro punto muy fuerte en la distimia es la somatización, que es cuando empezamos a enfermarnos de cosas pequeñas, molestias, malestares, dolores de cabeza. Y el último punto es el estado de ánimo. El estado de ánimo se torna gris. Entonces, cuando a la familia le preguntan, ¿qué le está pasando? Nada, está cansado, está muy estresado, tuvo una semana muy pesada. Cuando a él le preguntan, ¿qué te sucede? Te vemos muy callado, ya no participas. Te invitamos al bautizo y no quieres ir, te invitamos a esta reunión y te alejas. Él dice, es que he estado cansado, prefiero dormir. Realmente no es una depresión como la típica, que está la persona tirada, durmiendo todo el día, llorando, queriéndose suicidar, pero sí es una depresión de las cuales la persona poco a poco se va apagando, va perdiendo las motivaciones internas y las verdaderas necesidades. Y esto es serio, muy serio. ¿Por qué? Porque a la larga esto sí nos va a llevar a un punto de quiebra. Entonces, constantemente me dicen, ¿cómo es esto? Imagínense una persona que está hundida en el mar, no sabe nadar 8 metros, llega cualquier persona, le tira la mano y aunque llegue uno en un tronco maltrecho, esa persona se agarra de esa mano para salvarse. El problema es que esa crisis puede ser disfuncional y no llegar a tiempo para salvarlo. Y esto es que le estoy platicando, que se da mucho en las organizaciones, se está dando mucho en la sociedad actual, en los adolescentes. Son personas que me los imagino metidos en el mar, no ahogándose, con el agua a la altura de la nariz, y de repente la marea sube. Se angustian, quieren hacer cambios, pero vuelve a bajar la marea. Dicen, estoy bien, no pasa nada. Si yo llego en el tronquito a quererlos ayudar, ¿qué me van a decir? No, no me quiero mover de aquí, estoy bien. Estoy esperando que llegue un yate con incrustaciones de madera y oro, con un chef que sirva langosta, con un camarote y con baño privado. Cuando llegue me voy, lo cual nunca va a llegar. Y ese es uno de los problemas de la sociedad actual, nos llenamos de espejismos. Vamos a una pausa, está muy interesante. Regresamos en un momento más en su programa Líderes de Opinión. Continuamos con su programa Líderes de Opinión. Estamos platicando esta mañana con el licenciado Roberto López Olvera, quien es, pues, psicólogo clínico, psicólogo organizacional, licenciado en Administración de Empresas y pues se dedica a hacer labores de consultoría y capacitación. Su experiencia es muy vasta, sobre todo en la cuestión laboral, a tal grado que muchas empresas te contratan para que atiendas situaciones que se están presentando entre sus trabajadores. Fundamentalmente, bueno, porque hago un paréntesis aquí, cuando hay alguien que tiene un problema de este tipo, pues pensamos que es un problema individual y que el resto de sus amistades, familia, etcétera, cercanos, para llamarle de alguna manera, son personas que no tienen ese problema. Entonces es un caso aislado que requiere una atención. Pero me platicabas tú que esta situación está de alguna manera escalando a tal grado de que algunas empresas ya están preocupadas por el ambiente laboral que se da, por las depresiones que puede haber al interior de esas empresas. Y obviamente
a las empresas les interesa tener personas o colaboradores que sean sanos, que emocionalmente estén en las mejores condiciones, porque es cuando la gente rinde más. Sí, y ahí es donde te llaman para que hagas una evaluación y determines qué es lo que se puede hacer. ¿Quisieras compartirlo con nosotros? Sí, algo que constantemente platicamos es que una persona con calidad humana, con equilibrios en diferentes aspectos de su vida, principalmente 7 aspectos que tienen que estar equilibrando constantemente, va a estar evolucionando. Es como una ruedita que sigue caminando. Si esa ruedita se le desgaja de algún rayo, una ruedita de bicicleta, pues le va a costar más trabajo caminar. Si no es un rayo, sino son 6 o 7, todavía más. Como la mayoría de la gente está centrando sus esfuerzos en la parte laboral y económica y todos los otros rayitos de la bicicleta quedan en el olvido, lo que sucede es que se descuadra, se deforma la bicicleta, no pueden rodar y después de un tiempo entran en algo que se llama un periodo crítico, un ciclo. Este proceso en que le platiqué hace un momento, en que están con el agua a la nariz, pero como no se están moviendo, no hacen algo diferente para salir de ahí. Entonces, ¿qué sucede? El entorno los va contagiando. Hay un estudio que se hizo en los años 60, un psicólogo, Solomon Asch, descubrió algo que se llama la conformidad. La conformidad no es obediencia, sino cuando está uno en un medio ambiente reactivo, en un medio ambiente donde todo es el dinero, en un medio ambiente donde se generan espejismos por la mercadotecnia, que tienes que tener este nuevo celular, esta nueva... La gente se va conformando, sobre todo la gente que no tiene la autoestima muy fuerte y estos equilibrios fuertes, se va conformando a eso. Conformando, ¿qué quiere decir? Se va acostumbrando a verlo en el entorno y entonces crea necesidades propias. Eso es parte de lo que estamos viendo ahorita en las organizaciones. Y otro punto muy importante es el desarrollo organizacional. Toda organización, así como un ser humano, así como una sociedad, tiene que ir evolucionando. Existen organizaciones de nivel jerárquico, donde los líderes tienen un liderazgo transaccional, generan motivaciones extrínsecas, por lo tanto dan premios o castigos. Eso genera dependencia en la gente. Cuando una organización lleva mucho en este ciclo, lo que va a suceder en la mayoría de la gente es que van a caer en este tipo de sistemas que están ciclados, que están congelados y que no evolucionan. Entonces, todavía hay otros 2 niveles de evolución. Pero el que sí yo veo más común, por ejemplo, aquí en Veracruz, son estos sistemas porque muchas de las empresas empezaron como empresas de familia. Y al ser empresas de familia, pues obviamente, y es necesario, el líder tiene que tener un carácter fuerte, empujar la empresa, jalar a la gente, a veces ser un poco dictatorial. En un principio, lo que está buscando la empresa es ser eficaz, ¿sí? Tener rentabilidad. Pero luego viene una segunda etapa donde la empresa necesita ser eficiente, además de eficaz. El cómo. El cuidado de la gente, el desarrollo de la gente, darle autonomía a la gente. Cuando una gente es autónoma, genera algo que se llama motivación intrínseca, como los muchachos adolescentes cuando tienen la suficiente madurez. Eso es un proceso de desarrollo organizacional. Y de ahí todavía tenemos que saltar a un tercer nivel, que se llama nivel por competencias. Son organizaciones en que toda la gente ya es tan competente que no es necesario tener el chicotito atrás o estar revisando. La gente por sí sola trabaja porque está satisfecha, porque está equilibrada, y esas son las organizaciones que dan una satisfacción muy amplia al cliente interno y externo. Necesitamos tener empresas de esa categoría. Así es. Para que puedan cumplir con la función social, no solamente de proporcionar un empleo, Así es, sino de proporcionar un empleo que genere una producción, una productividad, una rentabilidad, pero además una satisfacción entre quienes colaboran ahí. Exactamente, son esas, como le platiqué al inicio, que es una de las esferas que protege a una persona. Estar en una organización de esas se siente uno protegido, por lo tanto mi familia está protegida, porque yo soy parte de ello, y yo dentro de mi familia hago algo fuerte. Cuando menos esa preocupación la quitas. Exacto, y puedes entonces atender ya tengo cosa. 2 esferas arriba de mi cabeza que protegen en caso de que viniera un meteorito, por así decirlo. Pero subimos a la siguiente esfera y pues realmente nuestro estado, nuestro país, pues no tiene la esfera muy fuerte. De hecho, está muy desquebrajada. ¿Por qué? ¿Por qué hemos llegado a eso? A lo mejor estoy metiéndote en un problema con la pregunta. Pero bueno, tú eres un psicólogo que hablas con mucha gente y al igual que otras profesiones, entre ellas los taxistas y los peluqueros, que son oficios donde están en contacto permanente con los ciudadanos, conocen, si tú quieres saber en una ciudad cómo está la situación de seguridad, de empleo, de satisfacción o de enojo, pregúntale al taxista, él te va a dar información suficiente porque tiene la oportunidad de platicar con los pasajeros. Entonces, en base a tus experiencias,
¿cuáles son los principales problemas que detectas en la gente, en las personas que atiendes, ya sea en forma individual o a través de las empresas que te contratan? ¿Y qué puede hacerse para revertir esa tendencia? Bueno, lo primero que noto es que la gente se siente ciclada. ¿Qué quiere decir ciclado? Nuevamente regreso al ejemplo de que están con el agua que sube y baja, tienen deseos de repente de moverse, de hacer algo nuevo, de emprender un proyecto, de cambiar su calidad de vida, pero baja el agua. Y entonces, bueno, no era para tanto, creo que me estaba alocando, creo que estaba yo acelerando. Igual las organizaciones, traen esas tendencias y de repente dicen, yo creo que estábamos yéndonos más allá. Ya regresaron los clientitos que habíamos perdido, las cosas regresaron a su normalidad. Un problema, y yo creo que es un problema cultural, está pasando en todo el mundo, pero se acrecienta en países como los nuestros de Latinoamérica, es que somos reactivos. Reaccionamos en base a las situaciones que se van presentando. Y entonces cuando hay reactividad, lo que se enciende es un área a la mitad del cerebro que se llama sistema límbico, donde radican las emociones. Resolvemos las cosas por emociones. Y hay una frase muy famosa que dice, no tomes decisiones permanentes en base a emociones temporales. Oye, estoy contento porque un candidato dijo que nos va a regalar arroz, la emoción se enciende y no veo a largo plazo. La parte racional es de largo plazo. La parte racional es un plan. La parte racional es que las organizaciones, las personas, las familias, los seres humanos como individuos debemos tener una planeación para mantener una evolución planeada. Hay solamente dos formas de evolucionar como sistemas humanos a cualquier nivel, o de manera planeada o en crisis. El de crisis es como el que le dije que está 8 metros abajo del agua. O sea, se va a mover si todavía da tiempo de sacarlo. Y de ahí va a aprender por la mala que no debe de hacer esas cosas. Pero la planeada es, a ver, primero conocimiento, segundo recursos. Todo eso requiere una planeación, todo eso quiere un manejo. Y tercero, la motivación de la gente. Estos problemas, en mi opinión, y llevo casi 46, 47 años de estar trabajando, en mi opinión, son problemas que se están presentando en los últimos años, posiblemente en las últimas 2 décadas. Sí. Antes esos problemas no existían, o si existían, existían muy acotados. Me da la impresión que ahora se han desbordado. Sí, así es, porque también nos estamos manejando por procesos que son puntuales, emocionales, resolver cosas rápido. Quiero una hamburguesa, me la dan en 1 minuto, la paciencia no existe. Quiero revisar qué está haciendo mi tía Clotilde, saco el celular y en 1 minuto tengo una dotación de dopamina en mi cerebro que ya me generó una satisfacción. Ya sé qué está haciendo mi tía Clotilde allá en su pueblo. Tenemos respuestas rápidas para todas las cosas y la realidad es que los procesos planeados no son rápidos. Los procesos planeados requieren un tiempo, requieren una evolución, ¿sí? Requieren un seguimiento, controles, un análisis previo de qué recursos tengo que utilizar para llevarme al punto donde necesito llevar. ¿Y qué pasa en la actualidad? Pues en la actualidad resolvemos todo puntualmente. Y entonces no nos damos cuenta que estamos llenándonos de cosas urgentes, pero no estamos llegando realmente a lo importante. ¿Cómo puede revertirse esa tendencia? El conocimiento, yo siempre digo que el conocimiento, la educación, el enseñar a la gente, los sistemas humanos son como ligas. Puede haber unos cuantos que tienen el conocimiento, que saben administrar los recursos, pero atrás de ellos la liga está muy estirada con un grueso de gente que no tiene el conocimiento. ¿Qué sucede cuando se le da el conocimiento a una persona? En ese momento se vuelve responsable. Si una persona no sabe que, por ejemplo, tirar aceite en la mitad del mar, aceite quemado, es malo, cuando se le muestra todo el impacto, se le muestra todo lo que le va a dejar a largo plazo, y a pesar de eso lo hace, ese es un indicador que esa persona es un irresponsable. Pero la responsabilidad de los que se supone que estamos más evolucionados es darle el conocimiento a estas personas. ¿Para qué? Para que tomen la responsabilidad también de su parte. Interesante. Y aquí viene una reflexión. Si queremos lograr los cambios, quienes tenemos la ventaja de contar con un poquito mayor de preparación que el promedio, tenemos la obligación de dar buen ejemplo. Así es. Primero el ejemplo y después el conocimiento. Vamos a una pausa y regresamos en un momento más para seguir platicando con el licenciado Roberto López Olvera. Continuamos con su programa Líderes de Opinión. Platicamos esta mañana con el licenciado Roberto López Olvera.
licenciado en Administración de Empresas y psicólogo. Así es. A ver, licenciado, alguien me comentaba que hay enojo social y yo le decía, ¿cómo lo podemos medir? Y me decía, vean la agresividad que hay en las escuelas, vean la agresividad que hay cuando alguien conduce un vehículo en la calle, donde por cualquier cosa, por cualquier situación que se dé, pues hay una reacción a veces exagerada y son maneras de manifestar ese enojo. Hay enojo social porque muchas personas están decepcionadas de los políticos, están decepcionadas, en fin, inclusive de instituciones que durante muchos años le dieron solidez a la sociedad. Así es. En este caso, ¿tú crees que haya enojo social? Sí, y mucho. ¿Y cómo lo detectas? El primer síntoma, la gente está siendo más individualista. No se orienta a la colectividad, no se orienta a largo plazo, sino a lo individual. Segunda situación, se están poniendo neuróticos, así como palabra, no quiero usar la reactiva, sino la neurótica, que es la neurosis, cuando no aceptan su realidad, la realidad que están viviendo, no se adaptan a ella y tampoco hacen nada para cambiarla, solamente se quejan de ella. Si vemos, la mayoría de la gente se queja, pero cuando tratamos de congregar gente para tomar una actividad, llevarla a cabo, hacer un cambio, firmar una carta, vean cuántos son los que se suman. Es más fácil poner un like, un dedito para arriba en Facebook, que comprometerse realmente a mover, firmar, dar tu credencial al elector, dar la cara, y decir, vamos a comprometernos a limpiar las playas, o vamos a comprometernos a hacer esto. Para mandar en las redes sociales ejemplos de sí, yo quiero el cambio, encuentran miles de personas. Alguien me decía, todo el mundo quiere el cambio, exacto, pero no todo el mundo quiere hacer lo necesario para que ese cambio se dé. Y lo vemos, por ejemplo, en las elecciones. Muchas personas son las que están, pues, con cierto disgusto por cómo se maneja la política, cómo la manejan los partidos, los políticos, el saqueo de recursos públicos, etcétera. Sí. Entonces, en los cafés todo el mundo manifiesta su indignación, su coraje. Pero a la hora de votar, en muchas ocasiones, no asiste a votar ni el 50%. Todas esas ¿Dónde personas quedaron los que estaban indignados? Pues se quedaron en casa. Si queremos construir un mejor país, tenemos que hacerlo con la participación de todos. Así y no es. esa base de estarnos quejando, esa base de estar trabajando y encaminando o encauzando las acciones hacia un fin. Lo que se dice se tiene que llevar a una acción. El dicho se tiene que llevar a un hecho, a una acción, a ser congruente con lo que uno dice. Y eso enoja. Parte de parte de ese problema, de ese enojo social, es que al estarnos quejando, nos estamos ciclando. ¿Por qué? Porque la queja, ¿qué hace? Simplemente nos alimenta de otras personas que se quejan, que nos genera más enojo. La colectividad nos hace enojarnos aún más y vemos que no hay cambios, pero no nos damos cuenta que el cambio no depende de otros, que el cambio depende de uno, que la evolución depende de uno, que el avance, como dijimos, compartir el conocimiento, aprender a administrar los recursos, no despilfarrar. No estamos en una época de despilfarro. ¿Qué hace la gente? Se va por la fácil, me quejo. Y lo que normalmente hacen esas quejas es juzgar a alguien, porque así no nos responsabilizamos de nuestra parte. Es más fácil decir, tal personaje, me voy a Venezuela para no tocar a nadie aquí en México, tal personaje, Maduro, está acabando con Venezuela. ¿Y quiénes son los que pusieron a Maduro en esa posición? ¿Quiénes lo fortalecieron? ¿Quiénes lo acompañaron? Y ahora ya no están a gusto, genera enojo y, bueno, es parte de nuestra responsabilidad por falta de conocimiento. Ahorita a mí me parece preocupante las condiciones de México a nivel político. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Aparecen personajes que con un discurso que convence, parecido a lo que pasó con Trump, están arrastrando a mucha gente. Nuevamente el conocimiento no se ha generado. Y entonces al no tener conocimiento, esta gente no tiene la responsabilidad suficiente. ¿Para qué? Para tomar decisiones en base a lo que ellos consideran que es bueno, en base a sus valores. Toman decisiones recargándose en alguien, encargándole a una persona que esa persona los va a guiar, los va a sacar, los va a llevar a la felicidad. Al paraíso y sin esfuerzo. Exacto. ¿Y cuántos llevamos de esos? Ya muchos. ¿Y qué pasa? Pues como los que le van al Cruz Azul o a la selección mexicana. Cada vez
generamos una expectativa en alguien, que es más fácil que ponerla en uno mismo. Y al generar esa expectativa en ese alguien y no se cumple, nos genera frustración, nos genera enojo. Y llevamos más de 15 años con esta sensación. La pregunta inmediata que surge es, bueno, ya vimos los problemas que estamos enfrentando, muchos de esos problemas son nuevos, o si antes existían era en una dimensión realmente pequeña, pero aquí lo interesante es cómo revertimos esto. Y otra pregunta también, ¿hay remedio a estos problemas? Yo creo que sí hay remedio, porque como le platiqué, sí, una cosa es que hayamos iniciado un periodo crítico a nivel global y que nuestras diferentes esferas hasta llegar al individuo estén colapsadas. Sin embargo, todavía hay familia, todavía hay individuos fuertes, todavía la responsabilidad recae en cada uno de nosotros. El periodo crítico es una oportunidad para salir del agua, no estamos hundidos. Es una oportunidad para ponernos las pilas, planear, aprender, generar recursos, ahorrar, cuidar, invertir, motivarnos a llegar a un objetivo, una meta, pero no de corto plazo, no emocional, cortoplacista, de resolución rápida, una meta verdadera de largo plazo que nos lleve un proyecto de vida, que nos lleve un equilibrio de vida, que fortalezca las esferas en donde estamos inmersos. Yo veo mucha gente que odia sus empresas y lo primero que les digo, aquí en México no tienes más esferas arriba que te protejan. El Estado de Derecho está un poquito resquebrajado, me acaba de pasar con una amistad, llega una moto, lo choca, y el que está en problemas legales no es la muchacha que no traía licencia, que no traía placas y que traía a su mamá en la moto. Es este señor que traía todo en orden y que por ayudar a la señora que se lastimó, ya saben cómo pasa, la policía lo envolvió y ahora es el que está metido en problemas cuando él absolutamente nada hizo. Entonces, ¿eso qué nos indica? Nuestros resguardos primero son las empresas, es la primera esfera que nos está cubriendo aquí en México. Si queremos a nuestra empresa, si la ayudamos a evolucionar de esos niveles jerárquicos, a objetivos, a competencias, si empezamos a fortalecer nuestras familias, no nada más son grupos que están ahí, y nos fortalecemos primero nosotros como individuos, nuestra influencia directa sobre nosotros, creo que podemos hacer algún avance. Normalmente estos conceptos no se manifiestan con frecuencia como yo quisiera en un medio de comunicación. Ha habido durante muchos años la idea de que parte de la comunidad debe estar en contra de otra, y se habla de jóvenes contra viejos o contra personas mayores, se habla de estudiantes y maestros como si fueran extremos opuestos, cuando no puede haber estudiantes si no hay profesores. Exacto. Y no puede haber profesores si no hay estudiantes. Exactamente. Este tipo de situaciones se extrapola a las empresas. Las empresas necesitan de personas responsables, trabajadoras, comprometidas, que puedan ayudarlas a crecer. Y las personas necesitamos una empresa a la cual prestar, o dar nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, nuestros conocimientos para poder ayudarla a crecer. Y si la empresa crece, si la empresa le va bien, el día que llegue yo a pedir un aumento de sueldos no me lo van a poder negar. Exacto. Y más si la persona que está dando todo se vuelve tan indispensable que en sí su presencia la empresa tiene un problema. Pero aquí me da la impresión que durante muchos años nos buscaron la forma de enfrentar patrones, trabajadores, sindicatos, etcétera, en una situación donde en lugar de verse como aliados o de vernos como aliados, pues nos vimos como enemigos. Sí. ¿Y cómo va a progresar una empresa que está formada por propietarios, trabajadores, ejecutivos, si entre ellos están distanciados? Es como un equipo de fútbol, para poner algo de como ejemplo, algo que está de moda. Si el portero está peleado con los delanteros y los delanteros están peleados con el entrenador, sí, pues se van a quedar en el último lugar. Nuevamente lo que decimos es, estamos viendo la parte individual, el pedacito del mundo, y no estamos viendo la colectividad como algo que somos parte de un sistema humano y que dentro de esos sistemas hay muchos sistemas, y la empresa es uno de los que nos protege en México, y eso no lo ven muchos trabajadores. En México, si estuviéramos en Finlandia, sí, el sistema social también los protege, y el sistema de la región europea los protege. Aquí no.
Aquí honestamente tenemos las empresas y el que está en una buena empresa la tiene que cuidar. Hay quien me decía en una ocasión, yo no doy más porque no me pagan más. Y el patrón decía, ¿cómo le voy a pagar más a esta persona Si no no da más? Si hay que rogarle para que haga el trabajo, hay que revisarse, lo hace 2 o 3 veces mal, me llega tarde, me falta con cualquier excusa, ¿cómo lo voy a mejorar? Estaría yo premiando al más flojo o al más ineficiente. Ahora, esa es parte de lo que hablamos. Estamos hablando de un tipo de empresa de nivel jerárquico, eso se le dice, empresas jerárquicas. Y muchas empresas tienen esa visión del patrón. Son sistemas integrales. Cuando llegamos a nivel por competencias, los trabajadores son tan competentes que son parte de la empresa y ellos saben que el tener ese nombre de la empresa atrás les da prestigio para cualquier situación fuera de la empresa. Cuando estamos a nivel jerarquía, no, ¿qué me vas a dar a cambio de lo que yo te voy a dar? Entonces es una evolución también. A veces esas evoluciones de las organizacionales están trabadas. Puede ser por la mala gestión de los recursos, de la gestión de la empresa. Puede ser por el liderazgo, que también es muy común, que el tipo de líder no permite la evolución de la organización porque él la creó y tiene miedo que eso vaya a otra dimensión. O puede ser también porque el tipo de gente que contratamos, el tipo de gente que tenemos, y es algo que se está cuidando mucho en la actualidad, la selección de personal, no es la idónea, no es la adecuada. No tenemos a la gente adecuada en los lugares adecuados. Ese es un factor importante, son factores importantes, pero también el hecho del enfrentamiento atávico que fue fomentado en muchas ocasiones desde la propia escuela oficial. Los trabajadores, los héroes, los buenos, los sufridos, el patrón, el malo, el explotador. Cuando en realidad hay buenos patrones y malos patrones. Y buenos trabajadores. Buenos trabajadores y malos trabajadores. Hay quienes llegan y dan todo por la empresa y yo lo único que esperaría es que los patrones tengan la visión necesaria y la agudeza para detectarlo y premiarlos, porque esa gente es muy valiosa. Así es. Y hay también, pues, quienes van a una empresa pensando en tener una antigüedad, cumplir el mes, y luego generarle un conflicto, ponerle una demanda y ver qué puedo conseguir aparte. Pero yo creo que ese tipo de cosas a la larga nos afecta a todos. Entonces, ahí sí yo creo que es la visión de los dueños, de los patrones, de los directores de una empresa. Saber que tiene que evolucionar, es como un hijo que va madurando. Hay que evolucionar, pero en todos los sentidos. Si no crece o se desarrolla una parte de la comunidad, si se desarrollan los trabajadores y la otra no. Y el líder no, si se desarrollan los elementos de gestión y dice hizo, pero nadie cree en eso, nada más cuando hay una auditoría todo el mundo hace como que lo cree. No evoluciona, igual si los patrones no evolucionan en sus formas de liderar, todo se atranca en un lugar, se cicla y empiezan a hacer esto de subir y bajar el agua en la nariz. Vamos a una pausa y regresamos para seguir platicando con el licenciado Roberto López Olvera. Continuamos con su programa Líderes de Opinión, estamos en la etapa de conclusiones y seguimos platicando con el licenciado Roberto López Olvera. Soy psicólogo, licenciado en Administración de Empresas. Ahorita que mencionabas algo sobre la responsabilidad, recuerdo una charla que dio hace muchos años Miguel Ángel Cornejo y decía que una persona se subía al coche, traía prisa, se echaba de reversa y lo hacía con tal velocidad y con tal descuido que no se había fijado que estaba un poste ahí y le pegaba a su coche, le pegaba con su coche al poste. Inmediatamente se bajaba, veía al poste, le decía lo increpaba. Al poste, lo increpaba como si fuera el poste algo racional. Es obvio que el poste estaba ahí y había estado durante años. Era un problema de él por no fijarse. Entonces al final increpaba al poste y todavía lo pateaba. Pues es obvio que ese tipo de comportamiento donde se culpa al poste de un error que nosotros mismos cometimos, pues se vuelve algo habitual, porque entonces cada vez que tenemos un problema buscamos un poste. Y entonces ya no fuimos responsables.
Yo creo que tenemos que empezar por ser un poco más responsables y decir, si tengo problemas económicos es mi culpa, voy a ver cómo lo resuelvo. Si gasto más de lo debido es mi culpa, voy a ver cómo controlo mis gastos. Si no tengo buenos resultados en el trabajo o en la escuela, no es porque me tenga tirria el patrón o el maestro, es porque no estoy estudiando en la escuela o no me estoy aplicando lo suficientemente bien en el trabajo. Y en el momento en que aceptemos nosotros esa responsabilidad, en ese momento empezamos a cambiar. Así es. Y lo mejor, que cuando realmente sucede algo que no fue mi responsabilidad, tenemos el criterio suficiente para detectarlo. Y entonces sabemos cuándo sí no fuimos responsables. Pero yo creo que en todos los sistemas humanos algo tenemos de responsabilidad. Y especialmente cuando hablamos de nuestras esferas familiares e individuales, toda la responsabilidad recae en nosotros. Yo veo que cada vez más los padres de familia recargan en los maestros esa responsabilidad. ¿Y qué hacen los maestros? Se la regresan a los padres de familia. ¿Y entonces dónde quedan estos muchachos? A la mitad. ¿A la mitad de qué? De nuevamente un espejismo, fuera de la realidad, fuera de la verdad. Entonces el conocimiento, la verdad, nos pone los pies en la tierra. ¿Y qué nos hace? Movernos, hacernos responsables. El conocimiento nos hace responsables. Hay que compartirlo, yo creo. Claro. Claro, decía alguien ahí, si una persona, bueno, decía en broma, dice, el conocimiento es algo que se puede tener, se puede adquirir y además no engorda. Si una persona comparte sus conocimientos con otra, no pierde conocimiento. No pierde conocimiento. Al final es una suma. Así es. Si yo a alguien le doy dinero, pues la otra persona Ahí sí. tiene dinero y yo me quedo con menos, pero si comparto conocimiento, se multiplica el suma conocimiento. y hay mejor comprensión, mayor competitividad, etcétera, que yo creo que eso a la larga beneficia a cualquier sociedad. Sí, yo creo que ese es el fundamento, adquirir conocimiento suficiente, ser responsables, no esperar que los cambios vengan de fuera, eso casi no pasa si cualquier persona analiza su edad adulta. Realmente no nos cae nada de afuera. Nosotros vamos generando nuestras oportunidades. Los cambios los tenemos que generar nosotros. Sí, vamos cuidando nuestros recursos hasta lograr un objetivo, ya lo logré, siguiente etapa. Pero la mayoría de la gente está esperando ganarse la lotería, la mayoría de la gente está esperando que llegue un gran presidente. Lo más grave de México. Es que piensan sacarse la lotería, muchos de ellos sin comprar boletos. Sí, yo conozco gente que dice, va a llegar un gran presidente a México, me voy a ganar la lotería, mis hijos van a ser estudiosos, y yo, no, pues el problema eres tú. ¿Por qué? Porque estás creando esos yates que les platiqué, esas creaciones irreales. Estás perdiendo la verdad, estás perdiendo la realidad, estás perdiendo el piso. Y a lo que te va a llevar es a quedarte atorado en un ciclo que cuando el mundo se siga moviendo, tú sigues atorado en ese lugar. Entonces, muy importante, conócete. Yo creo que es el primer paso, conócete. Segundo paso, acéptate como eres. Y tercer paso, motívate a cambiar lo que puedes cambiar realmente y que está en tus manos. Haz planes, adquiere el conocimiento suficiente, cuida tus recursos y mantén esa motivación para llegar a algún lugar real. Y mantén una buena relación con tus semejantes. Entonces, esa es la parte, sé empático y desarrolla tus habilidades sociales. Acabo de hablar de la inteligencia emocional con sus etapas. Roberto, la conclusión importante es que sí hay soluciones. Claro que está. No claro, son mágicas, no, tenemos que no son buscarlas, fáciles. no son fáciles también, pero sí hay solución. Sí, claro, hay solución, no es fácil, no es por vía del hedonismo, no es por la vía individual, no es el materialismo como acabamos de mencionarlo, es una buena gestión de vida, es ser una persona con todo el impulso, con todo el conocimiento, con toda la aceptación, con toda la autoestima, para decir, aquí estoy parado, no me voy a engañar y voy a mover el sistema, no voy a culpar a mis hijos de que soy infeliz, y que me explotan y por eso todo el día el trabajo. No, ahora voy a culpar a mi jefe porque el desgraciado. No es cierto. La realidad es qué estoy provocando yo en mi entorno y qué estoy haciendo para realmente evolucionar. Como dijo de la gente que está luego en estos cafés, crítica y crítica y crítica, y cuando se les propone una acción, como hormigas se van. Roberto, muy interesantes las reflexiones. Yo espero que esta plática motive, anime, ayude a quienes amablemente nos escuchan para intentar ese cambio que necesitamos en México. Un cambio que va a ser mucho más fácil de lograr si lo implementamos
todos juntos al mismo tiempo y con buena voluntad. Así es, empezando por nosotros y siguiendo hacia las esferas donde realmente tenemos algo de influencia. El empresario en su empresa, los políticos en la política, los padres de familia en sus hogares, los maestros en sus terruños, cada quien en su trinchera, pero empezando por un cambio, una evolución personal que fortalezca nuestra autoestima y nuestro deseo de seguir adelante, seguir evolucionando. Roberto, muchísimas gracias por el tiempo que nos dedicaste. Creo que fue muy ilustrativa la plática y confiamos en que esta motive, ayude, anime a que logremos esos cambios que requiere nuestra patria. Y si no, por lo menos que ayude a la gente a buscar la realidad. Ya por lo menos puso los pies en la tierra y ya lo que sigue es un brinco. Muy bien. Muchas Roberto, gracias a ti por todo. Ingeniero, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a toda la gente. Les damos a ustedes las gracias por habernos visto a través de internet y escuchado a través del 99.7. Les ofrecemos que Dios mediante el próximo sábado, a esta misma hora, en este mismo programa, tendremos a otro invitado en su programa Líderes de Opinión. Muchas gracias y un muy buen fin de semana. Muy amables. Hasta pronto.